costeños en sus valles tan riquísimos y con agua permanente en aquella época, y con el uso de abonos podían obtener no una, sino dos y hasta tres cosechas al año, como sucedía en el Valle del Chira, que podían obtener hasta tres. Aquí en Lima podían obtener dos. Pero en los valles de la costa central y de la costa norte se presentaba un panorama, un fenómeno muy singular que no se veía en la costa sur ni en ningún punto de la sierra. En los valles de la costa central, costa norte, aumentó la población en grados extremos. Faltaba la tierra de cultivo y bueno, no alcanzaba. Para la gente que no había tierra, inventaron ellos otros sistemas de vida o de sobrevivencia, que fue las artesanías sucesivas. Aparecen entonces especialistas, artesanos que no conocen sino el trabajo en una sola de esas ocupaciones. Son tejedores, son sastres, son cazadores, son olleros, son salineros y así por el estilo. Otro elemento común fue la organización del trabajo. La base era el AINI, la ayuda mutua, el viejo principio del hoy por ti y mañana por mí. En ocasiones, toda la comunidad trabaja para algún propósito colectivo y en esas ocasiones, la actividad era conocida como minga. Y este mecanismo de reciprocidad, que es el AINI, se institucionaliza en la sociedad andina. No es desde luego solo creación incaica, es mucho más viejo. Y es mucho más viejo atendiendo al hecho de que es casi la única forma de vivir en el mundo andino. El Estado solicitaba mano de obra para propósitos mayores, como conformar el ejército, o tejer para los depósitos reales, o para cuidar los caminos, o para cultivar sus haciendas. En esa oportunidad, el trabajo se llamaba mita, y fue el antecedente de la institución colonial con el mismo nombre. Pero en tiempos de los incas reinaba el principio de la redistribución, y si el Estado solicitaba trabajo, entregaba obsequios en agradecimiento y cuidaba que la obra encargada tuviera sentido social, siendo de utilidad para la prosperidad general. Pero hay otra cosa interesante, Tony, que también lo leí en Polo Ondegardo, él siempre se queja de que en el mundo andino no hay caridad. Dice que la gente no se ayuda entre ellas, que si un indígena ve a alguien que está con la pierna rota en la calle, va a seguir de frente y no lo va a ayudar. Y eso les choca a los... No hay compasión. Sí, él lo llama caridad, caridad para con el prójimo. Y me pregunto por qué, y él lo trata de explicar. Y yo he pensado bastante sobre esto y pienso que la sociedad indígena la sociedad indígena era una sociedad que tenía alguien que se ocupaba de estos casos. No era responsabilidad de cada uno, sino como cada 10 personas tenían algo así como un supervisor. Este era el que se encargaba de estas 10 y luego de las 100 y otro de las 100 y otro de las 1000 y así, ¿no? Entonces creo que habían personas que solamente se dedicaban a verificar que la gente estuviera bien. El hombre andino fue educado con tres finalidades. Primero, para que sirva a su familia. Segundo, para que sirva a su comunidad. Y tercero, para que sirva al Estado. En el mundo andino prehispánico, la religión tenía dos elementos que la diferenciaban radicalmente de lo que vendría luego, del catolicismo. El primero es que era una religión politeísta, donde había espacio para numerosos dioses. El panteón andino estaba integrado por un conjunto de dioses que tenían una jerarquía, por supuesto. Habían unos por encima, y en la época de los incas, este era el sol. Pero no había ninguna contradicción con la presencia de otros dioses, algunos de ellos muy poderosos, como por ejemplo Pachacamac, todos y cada uno de los grandes apus, etc.
Por el contrario, en el catolicismo hay un solo Dios y, como sabemos, todos los demás son falsos. El segundo rasgo distintivo y único son falsos. El segundo rasgo distintivo y único de la religión en época prehispánica es que no había habido creación. El acto de la creación, como lo supone la religión judeo-cristiana, no había habido nunca en el mundo andino. Por el contrario, el cosmos, los dioses, los seres humanos, todos habían nacido desde siempre, y no era que unos se originaban de otros. Por estas razones, la religión en esa época también concebía las cosas en movimiento, no eran estáticas, sino estaban en perpetuo movimiento. Y de lo que se trataba era que se movieran con armonía, porque en la concepción del tiempo habían destrucciones y nuevos ciclos. Debido a que las cosas estaban en movimiento, en un momento dado se destruían, habían pachacutis y nuevamente recomenzaban. La religión en esa época había acostumbrado a la gente a la idea del ciclo.